Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Graves tensiones en la mesa de concertación. A la primera reunión de gobierno, empresarios y trabajadores no llegó el presidente de FENALCO, quien dijo que participar en esas discusiones es una payasada. En segundo les mostraremos por qué lo dijo, las reacciones en ese encuentro y también el análisis de esto con el exministro Ángel Custodio Cabrera. Ambicioso portafolio de inversiones. La capital del país es hoy por hoy escenario de millonarios proyectos en infraestructura y en otros sectores. Esta noche nos acompaña Carlos Alberto Suárez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, para ver los detalles de ese favorable panorama y también lo que viene para el año 2026 en la ciudad. Superadas las expectativas de ventas, FENALCO reportó que la matrícula de nuevos vehículos creció más del 27% entre enero y noviembre. Les fue mejor de lo esperado. Les tenemos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del proceso de concertación del nuevo salario mínimo que comenzó formalmente hoy con la primera reunión entre las centrales obreras, los empresarios y el gobierno en cabeza del ministro de Trabajo. Para analizar este tema y todo lo que está pasando allí, las complicaciones que además tiene este proceso, saludo al doctor Ángel Custodio Cabrera, quien como exministro de Trabajo tuvo la oportunidad de liderar, por supuesto, varias veces este proceso. Doctor Cabrera, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches a todas las personas, saludamos a todas las personas que nos ven a esta hora y un cordial saludo a usted y a todo su equipo, Henry. Doctor Cabrera, muchas gracias. Por norma general, digámoslo así, ¿es siempre difícil un proceso de concertación de un tema tan sensible para unos y otros como es el salario mínimo? Siempre definir el salario mínimo del 70% de los trabajadores en Colombia, pues siempre genera tensiones, genera diferencias y a veces se resuelven rápidamente cuando hay voluntad política y por eso este tipo de cosas, entre comillas, puede decirse que se inician normalmente. Obviamente este año las tensiones han sido muy fuertes porque hay factores externos que conllevan a que, digamos, se hagan manifestaciones en las cuales hoy fuimos testigos de algunas de ellas. Pues justamente de eso vamos a hablar, doctor, así que vamos por partes. En primer lugar, yo quiero invitarlo, doctor Cabrera, para que escuchemos esto que sucedió con FENALCO y esto fue lo que dijo hoy el doctor Jaime Alberto Cabal, el presidente precisamente del gremio de los comerciantes. FENALCO ratifica hoy su decisión de no participar en la mesa de concertación laboral durante el presente año. Creemos que es una payasada prestarse a asistir cuando ya el gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de 2 dígitos, 2 veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia. Yo sé que siempre hay tensiones, doctor Ángel Custodio, pero una situación de estas, una decisión tan radical como esta de FENALCO, ¿le pasó a usted durante su paso por el Ministerio de Trabajo? Eso es que uno debe tener un respeto por las personas que asisten a las mesas. En primer lugar, jamás había ocurrido que un ministro o un gobierno o un ministro diferente al de Trabajo anuncien su carta, anuncien el deseo que tienen ellos y se supone que la mesa de concertación laboral es donde se sientan los empresarios, los generadores de empleo con los trabajadores representados por las diferentes confederaciones y además los pensionados. Y ahí se inicia, el gobierno es un facilitador, pero aquí vemos es todo lo contrario, que el gobierno está diciendo para dónde va el salario mínimo. Obviamente el gobierno tiene la última palabra. Entonces yo creo que se han precipitado escuchando al doctor Cabal, pues la verdad lo entiendo perfectamente porque los mensajes que le han mandado es para que él reaccione sobre esa manera. O sea, lo normal era, doctor Cabrera, que siempre el gobierno, digamos, que hace como de árbitro en esta situación,
se abstenga de emitir opiniones, propuestas y demás, esperen a ver qué acuerdos se logran entre empresarios y centrales obreras, y si no se logra nada, pues ahí sí el gobierno entra a tomar la decisión. ¿Esa era como la mecánica normalmente? Y inclusive la normatividad que regula el Comité de Políticas Salariales así lo dice. Entonces, en ese orden de ideas, aquí uno no puede llegar a la mesa a imponer como gobierno una decisión en la cual no ni siquiera se han discutido. O sea, siempre se solicitó que para tomar una decisión de esta magnitud hay que escuchar a los técnicos. Los técnicos es el DANE por un lado, el Banco de la República por otro lado, y de esa manera técnicamente tomar una decisión. Pero aquí lo que se quiere tomar es una decisión política de cara a las elecciones del próximo año, y eso es muy delicado. Pues naturalmente, doctor, la decisión del doctor Jaime Alberto Cabal como presidente de FENALCO de no asistir, no participar durante estas discusiones de salario mínimo no cayeron bien en el gobierno. Lo invito a que escuchemos la reacción que tuvo hoy el doctor Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo precisamente. La FENALCO en su junta directiva pudiera designar a una persona que no sea el doctor Cabal para que concurra a esta discusión, como lo está haciendo la ANDI, y como lo está haciendo ACOPI, como lo está haciendo la Sociedad de Agricultores de Colombia y el resto de gremios empresariales en el país. Nosotros hemos expresado nuestra voluntad de proponer, discutir y buscar un acuerdo. Pero si ustedes los periodistas se han dado cuenta que nosotros no hemos siquiera presentado las fórmulas y los escenarios. Así que ese es un pretexto del señor Cabal que él no es del no, sino del nunca. Dice el doctor Sanguino que es un pretexto del doctor Jaime Alberto Cabal, y en otra declaración que había dado previamente en rueda de prensa, dijo que es una obligación de los empresarios asistir a la discusión, a la concertación del salario mínimo. ¿Es realmente una obligación, doctor, o pueden abstenerse también los empresarios de concurrir a esta discusión cuando ven que de pronto no hay un equilibrio y una ponderación? No hay una obligatoriedad física, pero cuando se decide el futuro de los trabajadores, sobre todo el bienestar de ellos, pues uno como generador de empleo, pues debiera asistir. Pero repito, yo entiendo al doctor Cabal, pero debiera, digamos con calmadamente tratar de por lo menos asistir a la primera reunión, y si él considera que nada tiene que hacer allá, pues se retira, pero por lo menos asistir a escuchar la parte técnica del propio gobierno, repito, como es el DANE o el Banco de la República. Pues Yo haría eso, o sea, hay que invitarlo, y yo creo que el ministro en las declaraciones que acabo de oír lo está invitando a ello, pero si ya genera distensiones o temas políticos, pues definitivamente es muy complicado tomar una decisión. no, y la verdad es que el calificativo que utilizó el doctor Cabal para referirse a esas reuniones, diciendo que es una payasada ir a ese tipo de reuniones, me pareció bastante duro, pero además no sé cómo lo puedan ver usted que está o estuvo en esas reuniones, los demás dirigentes gremiales que sí asistieron. De pronto él mismo los hace quedar mal a sus propios compañeros de otras agremiaciones que van a discutir en la mejor tónica a ver si logran un acuerdo o si logran convencer por la vía de los argumentos a los demás. Efectivamente, normalmente en este tipo de reuniones los empleadores, los empresarios o los gremios siempre se reúnen aparte, y los trabajadores también se reúnen aparte. Entonces yo creo que por lo menos hacer una reunión con los diferentes gremios y tomar una posición colectiva. Yo invitaría a que se analizara esa posibilidad. Pues de fondo, doctor Cabrera, lo que hay acá es la diferente visión sobre las posibilidades económicas que hay realmente para hacer un buen ajuste salarial. Las centrales obreras han hablado de un 11, de un 12%, el gobierno también ya había hablado de una cifra parecida al 11%. Le quisiera invitar a que escuchemos lo que dice Fabio Arias, el presidente de la CUT, en la argumentación que tiene para pedir un incremento de doble dígito para el salario mínimo en 2026. En la Comisión Nacional de Concertación del día de hoy podemos resumir los asuntos de esta manera. Primero, los datos que presentó el DANE muestran que hay crecimiento económico y que hay disminución del empleo, e incluso muestra que hay mejoramiento en los ingresos de los trabajadores en general, no solamente los del salario mínimo. Es decir, refuta con estos datos el relato de los empresarios que dicen que iba a haber
recesión y que iba a incrementarse mucho el empleo. Claramente son orillas distintas y visiones muy diferentes, incluso encontradas sobre lo que está pasando con la economía colombiana. A su juicio, doctor Cabrera, esto de pedir un incremento de 2 dígitos, es decir, 10, 11, 12% al salario mínimo, ¿puede ser contraproducente en este momento o si hay espacio y si sería favorable hacer un reajuste de esa naturaleza? Mire, normalmente los datos técnicos que se requieren es, primero, la inflación esperada. La inflación se ha calculado en 5.1, máximo 5.5. La productividad total de los diferentes factores laborales, producción, capital y demás, marca 0.9. Esto significa que de entrada el marco teórico es el 6%. Normalmente en este tipo de discusiones uno siempre busca 1, 2 puntos más. Entonces uno creería que los empresarios o el propio gobierno debiera plantear 7%, 8%, digamos, en un grado buenísimo para los trabajadores. Pero ya hablar de 2 dígitos, eso repercute técnicamente, en primer lugar, en lo que tiene que ver en los precios. Porque el amigo Fabio Arias, él dice que todo el mundo está consumiendo, pero si usted le sube los costos laborales, repercute en el consumo, en el producto final, en el costo final. Y eso va a subir muchos de los temas. Y de otro lado, lo he venido diciendo en las últimas horas, es cada vez que usted le sube el salario mínimo, repercute en el presupuesto general de la nación en lo que tiene que ver con las pensiones. Buenísimo que le suban a los pensionados, pero la plata la tendrá el gobierno para hacer eso inmediatamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que se deben discutir y analizar. Entonces, repito, agotar los datos técnicos, agotar las decisiones, digamos, todos los escenarios y después tomar una decisión. Si el gobierno políticamente quiere 2 dígitos, pues los empleadores manifestar el por qué no lo van a hacer. ¿Usted cree, doctor, como dicen muchos empresarios, que un incremento, digamos, más allá de lo que es la inflación, más la productividad, como un incremento de estos de 10, 11, 12%, pueda ser contraproducente en términos de empleo? ¿Realmente cuando se ha subido el salario muy alto puede haber efectivamente más informalidad, menos contratación de personal? Vi al presidente Fabio Arias decir que el empleo ha mejorado. El empleo informal. Es que el DANE da un dato de las personas ocupadas. Pero este gobierno no ha querido decir cuántas personas están afiliadas al PILA. Eso no ha crecido. Crece la ocupación de todas las personas en la informalidad y en lo que tiene que ver de trabajadores independientes. Esto significa que el empleo formal como tal está estático, tirando hacia abajo. Ese punto es primordial. Y lo otro, al subir cualquier tema hacia adelante, miren la inflación, el Banco de la República, por eso digo que hay que ir a escuchar los datos técnicos. El Banco de la República está proyectando una inflación en el año 2026 del 3.6. O sea, esto significa que la inflación tiende a bajar. Pero si le colocamos un incremento muy fuerte, es posible que la inflación se vuelva a disparar y repercute y se lo devuelve a los propios trabajadores. Quisiera hacer una última pregunta, doctor Cabrera, y es si con todo lo que hemos hablado, lo que se vio hoy en estas primeras de cambio en las reuniones del salario mínimo, ¿usted cree que llegar a un acuerdo puede ser todavía posible? ¿El gobierno pueda de pronto mejorar, digamos, la situación, el ambiente que hay, las tensiones que hay? ¿O cree usted que ya lo que pasó hoy es señal de que lamentablemente de pronto no vaya a ser fácil llegar este año a un acuerdo? Hasta ahora, acuérdese que para estas discusiones se tiene hasta diciembre 30 prácticamente. La primera etapa va hasta diciembre 9, luego del 9 al 16 de diciembre y la última etapa ya es la decisión del gobierno en los últimos días. Yo creo que básicamente se puede hacer es posible, si hay voluntad política del gobierno de escuchar a los empleadores, yo creería que sí puede haber un acuerdo. Pues doctor Ángel Custodio Cabrera, muchísimas gracias por compartirnos su visión sobre este tema tan importante y que hoy ha sido noticia justamente por esas tensiones que afloraron en la primera reunión formal de la discusión del salario mínimo. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. A usted, gracias por la invitación, Henry. Un abrazo para todos. Claro que sí, señor exministro.
Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Bogotá está convertida en escenario de millonarias inversiones, especialmente en obras de infraestructura, pero también en otros sectores, al punto que es ya una ciudad destacada en esta materia en América Latina. Por eso mi invitado esta noche es el doctor Carlos Alberto Suárez, director ejecutivo de Invest in Bogotá. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Es un placer recibirlos nuevamente desde Invest in Bogotá. Muchas gracias. Cerrando ya casi el año 2025, ¿cómo estamos en cifras en materia de inversiones en la capital del país? Bueno, nosotros cerramos este año con un increíble desempeño en términos de certificaciones de promoción de inversión. Desde Invest in Bogotá apoyamos a más de 47 proyectos de inversión. Pero la mejor noticia es la que transmitimos en el Congreso Nacional de Infraestructura de esta semana, en donde de alguna manera no solamente revelamos cuál es la incidencia de todos estos proyectos de infraestructura que está desarrollando la ciudad y que tienen un valor de más de 10.000 millones de dólares en proyección, sino que también estamos pensando es en cómo las cadenas de valor a futuro van a desarrollar negocios muy competitivos con la atracción de la inversión extranjera en la ciudad. Pero esos flujos de inversión efectivamente convierten a Bogotá en un protagonista de las inversiones, del recibo de inversiones extranjeras sobre todo, en la región. ¿Estamos mejor que otras ciudades entonces? Claro, nosotros desde Bogotá estamos viendo que hay una real incidencia en términos de un concepto que estamos trabajando, que es la plataforma para desarrollar proyectos en Latinoamérica. Por un lado, estamos desarrollando infraestructura como nunca antes vista, pero también un ejercicio de inversión extranjera que nos revela mucha competitividad. Es todo lo que tiene que ver con los servicios intensivos en conocimiento, donde seguimos compitiendo y somos la tercera ciudad en atracción de inversión en este estilo en América Latina. Doctor, pues aquí tengo una foto de la construcción del metro de Bogotá, que seguramente es la obra más visible en este momento, de la que todo el mundo habla, la que todo el mundo ve que está cambiando la ciudad, pero me imagino que debe haber muchas otras inversiones que también absorben mucho de ese capital que tanto internamente como del extranjero llega a nuestra capital. Claro, el metro para nosotros significa un antes y un después, no solamente en términos de infraestructura específica y especializada, con una inversión de más de 9.4 billones de dólares y con una participación de más del 15% en inversión extranjera directa, sino además que empieza a implicar una serie de cambios relacionados con un sistema completo de movilidad integral, en donde no solamente estamos viendo la primera línea del metro, sino las dos siguientes líneas, pero también estamos viendo los trenes que llegan desde la región, desde Cundinamarca, así como los cables que también son infraestructura dedicada para la movilidad y que de alguna manera van a implicar no solamente una mirada hacia un futuro bastante promisorio en términos de ciudad, sino también un impacto socioeconómico para todos los habitantes de Bogotá región. Claro, en movilidad que además se ha complementado muy bien con todas estas obras que estamos viendo de las nuevas troncales de Transmilenio. Al final de cuentas, en yo no sé en cuántos años usted nos podría decir, Bogotá, la movilidad, el transporte va a ser una cosa muy distinta a lo que estamos viviendo hoy. Por supuesto, y le voy a contar algo que también me parece fundamental. Desde Bogotá estamos muy articulados con este mandato el mandato climático y todo lo que tiene que ver con ese desarrollo de proyectos que tengan cada vez mayor impacto a nivel ambiental. En el ejercicio práctico estamos hablando de reconvertir toda la flota de buses a buses eléctricos. Transmilenio con su fase 6 de alguna manera va a incorporar más de 369 buses eléctricos en la troncal de Avenida 68. Y esto tiene que ver también con el futuro de cómo se desarrolla la infraestructura, con esa arista de sostenibilidad que implica no solamente un cambio a nivel de incidencia y movilidad de transporte, sino también en términos de cómo se le entrega valor a la sociedad y cómo a través de este tipo de tecnologías cada vez nos volvemos en foco también del mandato climático que tanto queremos en los próximos años. Claro, eso es lo que todo el mundo ha pedido, la famosa transición energética que en otras áreas de pronto ha tenido muchos retrasos, muchas demoras, pero en Bogotá se ve visiblemente como es a través del transporte que cada vez es un poco más sostenible, ¿no?
Claro, y una de las cosas que también estamos empezando a incorporar en la narrativa de la transición energética que tanto hace sentido en una ciudad como Bogotá región, es que efectivamente existe una perspectiva de que la demanda cada vez va a ser mayor en la medida en la que la inversión extranjera llegue y estas empresas de manufactura también se instalen no solamente en la ciudad, sino en la sabana. Y por lo tanto, sí que existe un mercado lo suficientemente interesante para que la inversión extranjera dedicada a la transición energética también se pueda desarrollar en la ciudad. Estamos hablando de componer toda una cadena de valor que asigne significativamente esfuerzos para que podamos empezar a ver el desarrollo de data centers también, el desarrollo de proyectos de parques solares que ya se están desarrollando en Cundinamarca de manera importante y que posiblemente este desarrollo tiene todo que ver es con que cada vez más la demanda de energía en la ciudad está creciendo. Ya vemos que para el 2025 esta demanda va a crecer en más del 13% y en los próximos años, como consecuencia de todos estos proyectos de infraestructura, sí tiene mucho más sentido incluso hablar del desarrollo de proyectos en energía como un foco importante para poder garantizar que estas infraestructuras lleguen a buen término. Pero también, doctor, cuando se habla de crecimiento de la ciudad, de infraestructura, de todo este boom que hay por invertir en Bogotá, uno piensa inmediato, bueno, pero tenemos conectividad con el resto del mundo. ¿Qué se ha pensado? ¿Hacia dónde va el tema, por ejemplo, del aeropuerto El Dorado? Que muchos dicen, otra vez se nos está quedando chiquito. Claro, somos víctimas un poco de nuestro propio éxito y esto tiene mucho que ver es con dos elementos que son fundamentales. El primero es que el aeropuerto tiene un programa de expansión que tiene de alguna manera una línea de tiempo determinada. El Dorado Max, de alguna forma, es un proyecto que tiene una implicación asociada al incremento de las capacidades del aeropuerto en términos de slots para que las aeronaves puedan de alguna manera tener mayor frecuencia en su uso y las aerolíneas puedan llegar. Pero por otro lado, nosotros tenemos desde Bogotá Región un proyecto que se llama Bogotá Ciudad Aeropuerto y lo que estamos transfiriéndole al aeropuerto no solamente es poder revelar toda su incidencia en términos de competitividad regional, sino también que estamos empezando a entender cómo las actuaciones estratégicas, todo ese corredor que tiene tanto Fontibón como Engativá a los lados del aeropuerto pueden tener una vocación productiva especializada para atender cadenas de valor relacionadas con la industria aeroespacial. ¿Qué es lo que queremos desde Investing Bogotá? Poder atraer inversionistas que desarrollen modelos de negocio relacionados con el éxito del aeropuerto y puedan de alguna manera no solamente desarrollar negocios tales como e-commerce, sino también el mantenimiento y la operación de aeronaves muy cerca al aeropuerto. Doctor Suárez, una última pregunta. Todo este desarrollo y todo este buen ambiente tan favorable para invertir en Bogotá en temas de infraestructura y todos estos grandes proyectos como ciudad, ¿están jalonando también a las empresas del sector privado para animarse a crecer, a expandirse, a hacer sus propias inversiones? ¿Eventualmente están llegando nuevas empresas a la capital del país? Nosotros vemos desde Investing Bogotá un ejercicio práctico de cómo el inversionista que creyó en la ciudad por primera vez durante 2025 reinvirtió en la ciudad. Uno de cada 4 inversionistas extranjeros ha reinvertido en este año, lo cual de alguna manera nos demuestra una confianza, una confiabilidad en términos de desarrollar negocios. Ahora, por otro lado, también estamos interesados en que lleguen nuevos jugadores cada vez más grandes que nos aporten significativamente en el desarrollo de cadenas de valor que claramente van a transformar la vida de la ciudad. Por un lado, entonces, la estrategia de la Agencia de Promoción de la Ciudad será poder consolidarnos como el atractor de estas empresas ancla en la región. Y por otro lado, poder seguir ayudándoles a quienes ya están instalados a poder diversificar sus inversiones y poder cada vez más desarrollar proyectos de inversión extranjera en la ciudad, generando así empleo y desarrollo socioeconómico para cada uno de los habitantes de Bogotá. Pues doctor Suárez, siempre será reconfortante entonces saber que nuestra capital está atrayendo tantas inversiones y que dentro de unos años vamos a poder disfrutar el resultado de todos estos proyectos que se están adelantando en la ciudad. Muchas gracias por contarnos todas estas buenas noticias aquí en Signo Pesos. Gracias a ustedes por la invitación y recuerden, Bogotá e Investing Bogotá, el mejor aliado para hacer negocios en América Latina. Muchas gracias, doctor Carlos Alberto Suárez. Y este ha sido también un año favorable para la venta de vehículos nuevos, mire usted, en todo el país, al punto que ya los comerciantes están superando las metas que se habían trazado. De esto nos habla precisamente el doctor Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO.
Las cifras del RUN al mes de noviembre nos siguen mostrando un gran desempeño del sector de vehículos durante el año 2025. Ya en este momento llegamos a las 224.000 unidades, sobrepasando la meta que inicialmente nos habíamos puesto de 220.000. En lo que queda del mes de diciembre y mientras se contabilizan todas las matrículas y entregas de los vehículos del Salón del Automóvil, con seguridad llegaremos a las 250.000 unidades, cifra que hace rato no veíamos. Importantísimo destacar las tecnologías eléctricas con un 127% de crecimiento y las tecnologías híbridas con más de un 60%. En general tenemos un muy buen comportamiento del sector que esperamos se consolide bien al finalizar este año. Y en otras noticias, Fedesarrollo lanzó una propuesta para mejorar las condiciones de la economía colombiana. Esta estrategia de política económica incluye recorte de gasto, mejorar inversión y también mejorar la focalización de los recursos que llegan a través de subsidios al país. Esto explica el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Hoy hemos lanzado una estrategia integral de política económica para el próximo gobierno que involucra 3 temas esenciales. Un ajuste fiscal que permita reestabilizar las finanzas de nuestro país y dar credibilidad sobre el rumbo fiscal en Colombia. 2, una estrategia de aumentar la inversión y el crecimiento que hoy está en mínimos de 20 años, una tasa de inversión de apenas el 16% del PIB. Y 3, un pilar de inclusión social y productiva que permita focalizar mejor la política social y reducir la informalidad que sigue siendo rampante en Colombia. Esto involucra elementos como, por ejemplo, una reforma tributaria que genere recursos de más o menos 1 punto del PIB, pero a la par, una estrategia de apretarse el cinturón que recorte el gasto público en 1,4% del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, planteamos, para incentivar la inversión y el crecimiento, que las tasas del impuesto de renta a las empresas se disminuyan del 35% actual a niveles del 24% para las pequeñas empresas, del 28% para las empresas medianas y del 33% para las empresas más grandes. Esto sería un aliciente para que Colombia pueda aumentar esa tasa de inversión y retornar a tasas de crecimiento por encima del 3,5%. Y en inclusión social y productiva, planteamos unificar la política social en una única transferencia focalizada en los hogares más pobres, los pobres extremos. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El portal Mundo de Estadísticas revela cuáles son en su orden las 5 economías este año más grandes del mundo. Primero Estados Unidos, luego China, tercero Alemania, la cuarta es Japón y la quinta India. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.